Bienvenidos. Un poquito de silencio y de orden, ¿no? Ya nos tocó. Muchas gracias. De veras tengo yo un panel muy importante. Algunos observadores de nuestro noticiero o nuestra clientela que nos acompaña dirán qué buen augurio nos pintan este momento personajes de la talla de Felipe Urbano de Lara, un académico, conjuntamente con Santiago Basabe, otro académico, ambos de real significación, periodistas, opinadores trascendentes, visualizadores del drama nacional de montones de épocas. Personajes a los que los periodistas respetamos, los comunicadores respetamos. Muchas gracias a Felipe y a Santiago por la presencia. Pero hay este momento un personaje, un consejero del señor presidente de la República, como Santiago Cuesta, encargado de la mejor o de la peor tarea. Eso ya depende del ojo observador de la gente y de usted, estimado amigo oyente. Este momento con nosotros se encuentra nada más ni nada menos que el doctor Santiago Cuesta, consejero del señor presidente de la República, en temas complicados como concesionar las empresas del Estado como única misión de parte de Santiago. La misión que lo encarga el mismísimo presidente de la República. No obstante que le habían advertido algunos escritos, algunas opiniones de que Santiago Cuesta era un hombre que pertenecía a organizaciones transnacionales donde paisanos latinoamericanos han ejercitado una tarea bastante controversial, pero Santiago es el que fue elegido por el señor presidente de la República por su conocimiento en estos temas, porque goza de su confianza y porque cree el jefe del Estado que el único que puede plasmar en realidad y solucionar los problemas de una iliquidez crónica que determinarían incluso escenarios, no sé si los pintan bien, los pintan mal, nos alarman con unas señales de que podría incluso estar el formato monetario nuestro en condiciones de peligro. La dolarización, señores oyentes, porque el trauma económico que los anteriores gobiernos determinaron, el alto margen de endeudamiento, la impunidad que predomina en todos los malos negocios realizados por el correato y también en algunos casos por la impavidez del morenismo frente a retos que debían ser solucionados de otra manera y en un ritmo mucho más exigente y rápido. Estamos frente a un escenario donde hay que hacer o no hay que hacer. Y estamos tratando de informar a ustedes, de hacer reflexionar al país cuál es el futuro del gobierno del señor presidente Lenín Moreno, que incluso ha encontrado una especie de solución, dispersar su acto gubernamental. Este es, como dicen muchos observadores, que a través de este decreto lo que se consuma es un acto de absoluta desesperación. Palabras y pensamientos de Martín Pallares, que este momento me dicen que está en clínica, pero es una
una cirugía que él tenía que hacerse y estuvo programada para estas fechas. Pensé invitarle y por eso doy esa explicación, saludándole con el resto de los compañeros que me acompañan. Así es que el decreto 660 es un acto de desesperación. La percepción de que no hay gobierno, es decir, que no existe un ejercicio de poder que se traduzca en acciones concretas para nuestra sociedad, ha llegado hasta Carondelet, donde la angustia se cierne sobre sus huéspedes. Y se los ve dispersos, no tan unidos que digamos. ¿Cómo explicar esto? Les pido a los compañeros comunicadores, y no, yo no soy académico, a los académicos les pido que partamos con un juicio de valor de Santiago, a quien agradezco por su buena voluntad de compartir, y a los colegas también, su buena voluntad de compartir esta plática, con el tema único hacia dónde camina el gobierno del presidente Moreno. ¿Hacia dónde? Santiago. Hacia un mejor futuro. Básicamente eso. El presidente Moreno es un gobierno de transición, lo ha declarado él, lo hemos dicho. Transición hacia la honorabilidad. ¿Y de qué le, transición hacia... qué le buscan justificar a Moreno esto de que sea un gobierno de transición? No, lo que pasa es que fue tal el desbarajuste que dejó Correa que había que poner en orden la casa. No solamente en el orden económico, había que ponerlo en el orden institucional. Varias veces yo he repetido en entrevistas y le pido a los panelistas que me acompañan, a Santiago y a Felipe, que me digan qué miembro del Consejo de la Judicatura es morenista, qué miembro del Consejo de Participación Ciudadana es morenista. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Moreno? Devolverle la institucionalidad a los otros poderes del Estado que antes estuvieron secuestrados por Correa. Es una tarea harto difícil. Y somos ciegos la mayor parte de ecuatorianos que a momentos pensamos que no hay que mostrar así contundente No, lo que pasa... realizado en estos 2 años. No, Gonzalo. Lo que pasa es que la gente se quedó con el mal sabor o la costumbre del correato. Entonces quieren un presidente que grite, que insulte, que veje, que ofenda. Y eso no existe. ¿Pero qué tiene que mostrar los 2 años de Moreno? ¿Qué tiene que mostrar? Libertad de expresión. Usted la sienten todos los ecuatorianos. Paz y tranquilidad en las calles. Ayer hubo un conato de paralización calentada las calles por el señor Patiño y el señor Correa, con pseudo sindicatos. Creo que el número que me dieron era que no llegaron a 680, 700 personas en todo el país. Vergonzoso para la oposición. Vivimos en paz, no hay atropellos a los derechos humanos. Estamos solucionando el problema financiero que dejó Correa, pero el otro día tuve una reunión con una asambleísta y me encontré un pedazo de piola y le empecé a hacer nudos a ese pedacito de piola. Y la asambleísta, mientras tanto, atacaba al gobierno de Moreno y que por qué no hacíamos más rápido las cosas. Yo me demoré 1 minuto y medio, 2 minutos en hacerle nudos a la piola y luego se lo di al asambleísta. Y le digo, devuélvala a su porte original. Desanude todo lo que está hecho. Y terminó la reunión 2 horas después y no pudo terminar de desamarrar todos los nudos. Eso es lo que le ha pasado al presidente Moreno. Es decir, es muy fácil destruir. Durante 10 años Correa prácticamente despedazó, desinstitucionalizó a todo el Ecuador. Y ahora le toca a un presidente volver a intentarlo. Y no se va a terminar todo. Entonces, vienen las quejas, por un lado. ¿Por qué no votan a los correístas que todavía están infiltrados? Pero por el otro lado te gritan, ¿cómo es posible que tú votes 50,000 personas a la calle? Y aquí viene una reflexión. 158,000, 160,000. Uno de ellos es el presidente. También. El presidente Moreno. Por supuesto. Él también es ex-correísta. Él se asusta de que vaya tanta gente a la calle. No, él se asusta, pero Con nuevamente... coidearios a la final, ¿no? No,
No necesariamente, porque Moreno en los últimos 4 años no estuvo, y son los últimos 4 años donde Correa Él comenzó cambió la con ley. un 43, casi 44% de aceptación social y pasó luego al 77%, ¿no? Hoy, ¿por dónde se encuentra? De acuerdo a mi última encuesta, está en el 38% de aceptación de su gestión de ¿No gobierno. es un poquito menos? No, bueno, es la que tengo yo. Hay otras que dicen que tiene 40 y otras que dicen que tiene 32. La última que vi ese datos tiene algo así. El problema no es ese, el problema es qué presidente en los últimos 30 años subió la gasolina, subió el diésel. Claro, tiene que tener una repercusión en el pueblo. Pero se quedaría en una decena de puntos si es que da los otros pasos que se vienen, porque la situación, veamos cómo la miden los compañeros de tertulia. Se van a dar los pasos. El problema es que todo el mundo quiere dar los pasos inmediatamente y hay momentos en los cuales no se pueden dar los pasos inmediatamente. Mañana, si fuera Correa, el estilo Correa, toma la decisión, la gente sale a las calles, reprime, mete presos, acusa de terroristas a todos los manifestantes. Bueno, pues eso ya no lo vivimos. La gente puede manifestarse. Santiago, ¿y qué busca rescatar en su beneficio, dispersando más bien dicho, el uso del poder administrativo que lo reparte entre los diferentes círculos de asesoría que tiene este momento, de compañía en el ejercicio de gobierno que tiene el señor presidente? A ver, todos ustedes han oído hablar de la mesa chica. La mesa chica son los colaboradores más cercanos al presidente. ¿Quiénes están? ¿Estás tú y además? Está Juan Sebastián Roldán, está María Paula Romo, está José Augusto, está ¿Y cómo Paul se Granda. entienden en esa mesa Muy tan bien. chica? Ahí a Martín espero que se mejore, pero cuando escriba y diga que estoy peleado con Juan Sebastián o con María Paula, casualmente le puedo decir a Martín que a mí me une una amistad profunda con Juan Sebastián. Le tengo muchísimo respeto y cariño y una gran amistad, no de ahora, de hace muchísimos años. Con Felipe hablábamos de que mi mujer es jueza de equitación. ¿Por la afición taurina? Por la afición equina. Montaba a caballo Juan Sebastián. Para que un poco los radioescuchas tengan una idea, Juan Sebastián es un bebé al lado mío. Yo tengo 64 años y Juan Sebastián tiene 40. Soy 24 años mayor que Juan Sebastián. Yo soy amigo del Botolo, de su padre, de Cristóbal, de toda la vida. No de ahora. Me une una amistad de toda la vida. ¿Se conocen entonces? No. Tenemos amistad. Juan Sebastián ha estado en mi casa comiendo y yo he estado en su casa comiendo. O sea, tenemos una amistad. Nos queremos mucho. Su mujer se llama Lore. Nos conocemos de memoria. Así que no inventen, y le pido a Martín que no inventen peleas donde no existen. Primero le tengo un profundo respeto. ¿Por qué el gabinete estratégico? A ver, hay un montón de ministros y cuando el presidente decidió hacer una mesa chica, reunió a 7 ministros que son sus más cercanos colaboradores. Como tenían muchos gobiernos, de la época de Maguad tenía los superministros, Lazo fue uno de ellos, ¿se recuerda? Lazo era un superministro, Correa tenía, 400 superministros. Aquí lo que hizo el presidente fue, a ver señores, entre los 7 que estamos aquí, Santiago Cuesta queda afuera, 6 se hacen cargo, cada uno de sectores, 5 realmente, y el sexto es José Augusto, que como secretario general coordina lo que cada uno de nosotros hace. Yo siempre me he quedado como consejero, yo no tengo un puesto, por eso quería corregirte. El encargo del presidente sobre las empresas públicas las ventas. las tiene Juan Sebastián Roldán. No, sobre la concesión de la administración no la tiene nadie, porque todavía el presidente no la aprueba. Nuevamente, estamos en la etapa de consensuarlo. Estamos hablando con los trabajadores, ya he hablado con todos los sindicatos, estamos hablando con medio mundo para consensuar. Buscar si hay alguien que tiene una mejor idea, inmediatamente la receptamos, la recibimos y la ponemos en práctica y la empezamos a promocionar también. Es decir, no existen peleas en el gabinete, más bien te podría decir, Gonzalo, que es un gabinete bastante cohesionado, bastante bien llevado entre nosotros. A diferencia de lo que la gente piensa. Hemos pasado por acontecimientos similares en la más aproximada historia administrativa de la Presidencia de la República
Digamos que en los últimos 20 años, por poner esa etapa de vida institucional de nuestro país, les pregunto a los compañeros, Felipe, el gabinete estratégico va a estar dirigido por el secretario general de la administración, compuesto por el mismísimo vicepresidente y los titulares, como dice el decreto, de las secretarías jurídica, particular, de gestión política, de comunicación y de relaciones exteriores. Desde esta instancia se dará dirección estratégica del gobierno. Se crean además 4 gabinetes sectoriales: el social, el de recursos naturales, el hábitat o de infraestructura, el de seguridad, el económico y el productivo. ¿Puede manejarse así un gobierno en un solo despacho, en lo que conocemos y hemos estado ahí, Felipe, en coberturas durante muchísimos años? Y claro, medio complicado le advierto a la forma de conducir un gobierno así tan abierto, de mesa chiquita, o como quieras llamarse este momento. El apelativo lo puso con algún conocimiento de causa o con alguna experiencia en el pasado, Santiago. Ustedes, en cambio, en sus últimos escritos, conjuntamente con Pallares, los Pelagatos, les he leído, se muestran ustedes bastante escépticos, curiosos y además bastante alarmados por lo que puede ocurrir en esa mesa pequeña, en esa mesa morena. Ten la bondad, Felipe. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a Santiago Cuesta y a Santiago Basabe. En principio, uno podría decir, leyendo el decreto 660, que hay, digamos, que la visión del gobierno se configura o quiere configurarse, porque me parece que el problema es que no termina de configurarse una visión del gobierno y que el gobierno está haciendo ensayos permanentes a través de distintos intentos de configurar una estructura de gobierno, que el gobierno de Moreno quiere tener una visión estratégica, definir unos temas claves, no sé cuáles sean esos temas claves, no sabemos cuáles son esos temas claves, porque si uno dice es un gobierno de transición, no sabemos bien cuáles son los temas claves de la transición, ni cuánto va a durar la transición, ni cuáles son los ejes de la transición, pero uno puede decir, voy a tener una visión estratégica en estos puntos y luego tengo que mejorar mi gestión en 4 o 5 áreas que son las de los gabinetes sectoriales. Pero toma, Felipe, no es de sentido común entender o tratar de interpretar qué es un gobierno de transición a la usanza más o menos tradicional del republicanismo ecuatoriano. Bueno, tendría que definir el gobierno. Yo puedo definir conceptualmente, teóricamente, lo que es un gobierno de transición. De pasada, un gobierno... Un gobierno que hace un esfuerzo para pasar de una forma de gobierno a otra forma de gobierno. Algo así. En términos generales, una forma de gobierno autoritaria, caudillista, estatista. ¿Y eso es lo que necesitaba la difícil coyuntura de nuestra república? Es decir, necesitaba un cambio, sin duda, una reconfiguración del gobierno de transición, del régimen político, pero lo que tiene que definir todo régimen de transición es exactamente hacia dónde vamos. Y hay problemas y tensiones que yo siento en el gobierno y me parece que el decreto 660 muestra esas tensiones. Entonces, en principio uno puede decir, ok, hay una propuesta de funcionamiento del Poder Ejecutivo para darle eficacia al Poder Ejecutivo, que es lo que la gente está reclamando. Es decir, un sector amplio de la opinión pública le reclama al gobierno. Es lo que dice Martín Pallares en su análisis. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando se posesionó el nuevo vicepresidente,
hubo un decreto anterior, me parece que era el 620, en donde definía al vicepresidente como el encargado de coordinar las acciones estratégicas del gobierno. Ahora, ese decreto 620 es reemplazado por el 660, y quien preside el gabinete estratégico, eso me llamó a mí la atención, pero es un detalle, me llamó la atención, es el secretario particular de Moreno, es Juan Sebastián Roldán. En el decreto 620, la figura que iba a coordinar eso era el vicepresidente. Entonces ahí hay un cambio de fichas que no alcanzo a entender bien ni por qué. Porque me parece que un gabinete estratégico necesita, digamos, un peso político que debería venir, creería yo, del vicepresidente. Si el vicepresidente tiene más peso político que un asesor, que un secretario. Yo creo que más confianza y credibilidad de la sociedad también, el vicepresidente. Y fue invitado y fue integrado al gobierno. Exactamente. Esto me parece que es importante, ¿no es cierto? Porque el gobierno ha tenido distintos momentos de reconfiguración en este largo proceso de descorreizarse. Entonces, cuando Santiago Cuesta dice, tenemos un gabinete cohesionado, a mí me da la impresión de que sí, de que hay una mayor coherencia entre las figuras, los personajes que integran el gabinete. Cuando se incorporó el actual vicepresidente, él reemplazó a una figura muy polémica que estaba enquistada en el gobierno, que era la María Alejandra Vicuña. Entonces fue una renovación importantísima que tuvo el gabinete con la incorporación del nuevo vicepresidente. Pero en esta reorganización parecería que se le da un lugar no tan relevante para ponerlo en esos términos como en el decreto 620. Entonces, ahí no sé lo que esté pasando. Pero me parece que el problema de fondo aquí es que el gobierno el Ejecutivo no encuentra una estructura de gestión adecuada para dar continuidad a sus acciones, para dar certeza al país de hacia dónde va la transición. Y creo que en parte ese problema de incertidumbre deriva de la conducción política del presidente Moreno. Entonces, no se trata de decir, el país está acostumbrado a que los presidentes gobiernen a patadas, con gritos, al estilo Correa. No se trata de eso, pero necesitamos algún tipo de liderazgo, de conducción política, de que la cabeza oriente, de que la cabeza dé visión. Y eso es lo que no hay. Eso es lo que no hay. Entonces, cuando no hay una cabeza que dé visión, entonces las piezas que configuran esa estructura de gobierno creo que salen y dan tiros al aire. Un tiro al aire fue el anuncio de la concesión de CNT, por ejemplo, que hizo Santiago Cuesta. Salió y dijo, vamos a concesionar, y después del gobierno en conjunto tuvo que dar marcha. Entonces uno dice, ok, hay un gabinete cohesionado, pero no hay líneas de acción consistentes ni cohesionadas. Entonces, ahí me parece que es donde el gobierno falla, en una articulación más clara. Esa articulación depende de la visión del presidente de la República. Somos un país presidencialista y el liderazgo tiene rasgos personalistas muy fuertes. Y ahí yo no le veo al presidente Moreno. Y en ausencia de eso, me parece que el gobierno intenta a través de estas reorganizaciones de configurar una estructura más consistente. Ojalá tenga continuidad esa estructura que se ha dado ahora, que funcione esa estructura y que se definan claramente cuáles son las acciones estratégicas en este gobierno definido genéricamente como de transición. Santiago, bienvenido. Mira, de lo que vemos los ciudadanos comunes y corrientes, esto me da la impresión de que es un reparo que se hace el presidente tratando de ejercitar un milagro, ¿no? Descorreizar a su gobierno con los mismos. ¿Cómo te explicas para comenzar? Son los mismos. Están ahí los mismos colaboradores que si no estuvieron en Palacio, pertenecen a las mismas, digamos,
ilusiones, travesuras, metodologías, formatos ideológicos, ideas equivocadas o no del correísmo. Pero apenas la incorporación de este otro movimiento que estaba en descanso transitorio le da un valor específico el presidente Moreno y dice: estos nuevos compañeros de aventura pueden ser los precisos para esta etapa de mi gobierno. Pero no le dan al presidente Moreno las seguridades de lo que él imaginó. Y entonces no sabe qué hacerse y expide este decreto dispersando el ejercicio administrativo, que por lo que hemos visto durante nuestra gestión de periodistas, no dan buenos resultados estas dispersiones. Sin un liderazgo nítido y sin ideas fortalecidas por el dueño de la película, pues no, el director, productor de la película tiene que ser el presidente Moreno. En él cree el pueblo ecuatoriano, no cree en los otros. Bueno, él les ha escogido y respetan, pero es una decisión, Santiago, del señor presidente de la República. Y ahí nadie se explica. ¿Qué es lo que va a pasar con este nuevo colectivo disperso con obligaciones que él ha diseñado como para una sociedad anónima, alguna cosa de esas? ¿En dónde está equivocado el señor presidente en sus propios augurios, no? Gracias, Gonzalo. Buenos días, Felipe, Santiago y a toda la audiencia. Yo quisiera ponerlo más bien desde el otro lado, en el sentido de que debe ser difícil gobernar un país en los términos en los que lo recibió el presidente Moreno, no solo en los económicos, que son de fondo, sino también en la coyuntura, en la transición política que lo recibió. El inventario tuyo es importante. ¿Cómo recibió el gobierno el presidente Moreno? Recibe un gobierno económicamente destruido, me parece, o sea, con una caja fiscal en soletas, con una deuda externa enorme. Además, no solo es del endeudamiento el problema, sino es en los términos en los que se genera el endeudamiento. El endeudamiento por sí me parece que es una herramienta de política fiscal, de política económica necesaria de todos los gobiernos del mundo, además, no solo del caso ecuatoriano. Pero no en esas magnitudes. Pero no en los términos en los que está el endeudamiento. Entonces, recibir el país en esas condiciones debe ser extremadamente complicado manejar. Y en el plano político, asumir la decisión, que me parece que está a la vista medianamente, de intentar reducir la influencia del expresidente Correa y de su gente cercana, también debe ser muy complicado. Porque de cualquier forma el presidente Moreno perteneció al movimiento País, fue cercano, asumo en algún momento, al expresidente Correa, y extirpar de un solo tajo, digámoslo así, todo es difícil en términos políticos. Yo entiendo perfectamente que la ciudadanía piensa en que eso debería cortarse de un día a otro, pero políticamente debe costar mucho, porque hay muchas cosas que están por debajo, que muchas no las sabemos seguramente, y que eso dificulta. Y creo que eso se traslada en esta reorganización administrativa del gobierno, estos gabinetes estratégicos, esta suerte de división del poder entre diversos actores, cada uno con pretensiones políticas distintas, con intereses de diverso orden, diferentes todos ellos. Me parece que quizás una de las posibilidades de entender esta nueva forma de administrar el Estado del presidente Moreno responde precisamente a eso, a entregar espacios específicos a cada uno de los sectores que están en disputa, que parecería ser nos llegan a un acuerdo total a través de estos gabinetes. Sin embargo, yo creo que esta distribución como tal no es mala per se. O sea, si es que tú lo entiendes como una forma de administrar de forma más eficiente, más dinámica, de delegar funciones en un país que tiene problemas por donde lo veas, donde hay corrupción por donde se vea, donde los problemas económicos saltan a la vista inmediatamente. No me parece
que se ha descabellado, siempre y cuando exista una coordinación, como decía Felipe hace un momento, desde el presidente de la República. ¿No se llamaría más bien el liderazgo del presidente? Sí, puede ser el liderazgo del presidente. Yo decía coordinación. ¿No quiere hacerse cargo del liderazgo? Es que es difícil hacerse cargo y tener un liderazgo cuando él, me parece, como figura política, no lo tiene. Y eso no es una crítica ni una objeción, pero hay gente que tiene más y que tiene menos. En términos de carisma, el expresidente Correa era una persona que llegaba, más allá de que estemos o no de acuerdo con él. Eso es otra cuestión. Sí. Pero sí me parece que esta distribución da cuenta de una pugna importante de sectores, insisto, con diferentes intereses políticos fundamentalmente, y que ojalá el presidente sepa manejarlos en términos de ser él quien asume las decisiones finales. Eso está por verse. Este tema de los gabinetes es de hace unos pocos días, una semana quizás, pero ojalá se pueda generar cambios en términos al menos de dos aspectos que me parece que son de fondo. El primero, tener una vocería única en lo político, por ejemplo. Si uno observa al gobierno, uno no sabe quién es el vocero político del gobierno. Si es Juan Sebastián Roldán, si es el secretario del señor Michelena, si es el propio presidente de la República. Y lo mismo, una única vocería en lo económico. Naturalmente, por decirlo de alguna manera, debería ser el ministro de Finanzas. No digo que tenga que ser así, pero se esperaría, pero no es el único vocero en términos económicos. ¿Quiénes más destacan? Yo creo que Santiago Cuesta es un vocero de los temas más importantes, quizás, en el tema económico. A mí me parece que el tema de Pero las él pone concesiones... las soluciones a través de concesiones con yo creo sabor que- a venta Es que yo creo a que largo plazo, es que yo ¿no? creo que la concesión es una de las estrategias que el país necesita. O sea, no creo que haya otra forma para salir de los problemas que tenemos que la reestructuración de la deuda pública y el achicamiento del tamaño del Estado. Eso es inevitable. O sea, y la población tenemos que estar conscientes que eso es necesario hacerlo. El punto es tener una visión unificada, una vocería unificada en el plano económico, tanto como en el político. Y en el económico me parece que a veces, sin llegar a tensionar lo que dice el ministro Martínez con lo que dice Santiago Cuesta, creo que no hay una única visión del país en ese plano. Pero algo le dañaron en la perspectiva de Correa. Algo le dañaron con este paso, porque montó en coraje y decía algo así: no hay vuelta atrás, que entonces que se vayan todos. Este es un gobierno mediocre, un triste retrato de una indolencia social, de una irresponsabilidad. Otro funcionario de acólito, señor Jarrín, decía algo así como si el decreto, al dar responsabilidades a los ministros, estuviera borrando de la Constitución las que están señaladas para el presidente de la República en términos de atribuciones y de obligaciones que tiene de liderar su gabinete, indolencia social y todo lo demás. Algo le dañaron a Correa. Fue un buen giro estratégicamente diseñado seguramente por Santiago, y por eso le pregunto a él qué buscaba con esto el presidente dispersando su gabinete. A ver, dos cosas. Liderazgo y visión. Se han mencionado aquí una falta de liderazgo y de visión. ¿Hacia dónde vamos? Correa dice eso. Sí, no. También Santiago y Felipe. Y tienen derecho a pensar así. Esa es la gran ventaja, que ahora todo el mundo tiene derecho de pensar y a expresarse así. Visión. Vamos a ver, no sabemos a dónde vamos. Está el Fondo Monetario en este momento, dirigido por Richard Martínez. Nos hemos sentado con todos los organismos multilaterales, estamos conversando para cohonestar este país, volver a hacerlo honesto. Para volver a hacerlo honesto, volverlo a que tenga credibilidad en los mercados internacionales, lo estamos haciendo. ¿Quién tomó la decisión? El presidente Moreno.
independencia de poderes. Hoy, si mañana un funcionario, un ministro se atreve a ir a donde un juez a pedir un fallo, una sentencia, o la ordena desde una cadena radial o una sabatina como lo hacía Correa, créame que no dura 2 minutos en el gobierno. Luego tenemos ordenar la economía. La gente todavía no entiende, pero llegamos al gobierno y el presidente se tuvo que hacer cargo de 10.000 millones de hueco presupuestario anual. Miren el endeudamiento los últimos 3 años de Correa. Un endeudamiento agresivo para mantener un sistema de gratuidad que inclusive está constitucionalmente consagrado. Usted desde que nace en el Ecuador tiene derechos a educación, salud, en educación hasta sacar tu doctorado. Y al PhD te lo tienes que pagar. Y yo estoy de acuerdo en que las personas que no tienen recursos sean educados gratuitamente. Pero no hay derecho a que mi hijo vaya a la universidad, escuela politécnica, cuando yo sí tengo dinero para pagarla, no la pague. Pero eso es constitucional. Luego, tenemos liderazgo. ¿Quién lideró todo este cambio? ¿Quién fue el que se enfrentó contra Correa? Yo conozco mucha gente que dice, yo me enfrenté contra Correa porque escribí un artículo o en un Twitter lo insultaba a Correa. Pero quien tuvo que tomar las riendas de un país con un gobierno correísta, porque no nos olvidemos, la gente tiene memoria frágil. No nos olvidemos que el presidente Moreno gana la elección con Alianza País. Claro. Cuando llega al gobierno nos encontramos con un montón de cosas que el presidente Moreno dijo, no estoy de acuerdo con esto, y empezó la limpieza. Así como hacía el símil de la piolita con nudos que no lo pudo desbaratar la asambleísta, todavía no podemos desbaratar todos. La gente quiere velocidad, quiere imprimirle fortalezas, extraña un poco a Correa en que pega alaridos, gritos. Bueno, pues el presidente Moreno es un hombre de una amabilidad, pero no de debilidad. Quien toma las decisiones, por lo menos yo que estoy trabajando con él ya más de un año, yo les puedo garantizar que aquí lo que opine Santiago Cuesta, lo que opine Juan Sebastián Roldán, lo que opine Richard Martínez, lo que opine Otto Sonesholder, lo que opinemos todos los que conformamos la mesa chica, el presidente lo sopesa y él toma la decisión. Y por supuesto que tenemos criterios distintos. Hay una mezcla bastante bien interesante en el gabinete. Tú eras, por ejemplo, partidario de privatizar. El presidente te dijo no. Con influencia de alguien te dijo no. No. Concesionemos nomás. No, señor. Y te voy a explicar por qué. Porque te pregunto para que aclares. Se sigue hablando de privatización. La privatización está prohibida constitucionalmente. Claro. No existe manera. Yo mañana le pido al presidente, oiga, claro, deme permiso para matar a manifestantes. No puede compararse, no se puede hacer, está prohibido por la ley. ¿Qué es lo que se buscó? Y se sigue buscando un mecanismo para concesionar. ¿Pero hablaron o no hablaron primero de privatización? Nunca, nunca se utilizó la palabra privatización. Siempre se habló de concesión. Cuando yo salí a dar el mensaje de la concesión, yo previamente ya lo había hablado con todos los sindicatos de los trabajadores, de CELEC, de CENEL, de Petroecuador. He hablado con muchísimos sindicatos, diciéndoles, explicándoles a ellos cómo funciona el mecanismo. Creo que todo el Ecuador, todo, sin excepción, está consciente que tenemos, y voy a darte unas cifras para que la gente tenga idea de lo que estamos hablando. Movistar y Claro, que son las dos empresas competidoras, que venden lo mismo que vende CNT. Entre las dos no se llega a 4.000 empleados. CNT tiene 8.400. Me hago una pregunta, ¿es eso eficiencia? Movistar y Claro te venden en Chile a $5 un programa que te da un chip, 5 gigas de navegación y 300 minutos. En Argentina vale 6. Las mismas empresas, ¿eh? En México vale 7. En Colombia vale 12, que es el más caro de todos. En Perú vale $6.50 o $7. Bueno, sumadas, Colombia, Perú, Chile, Argentina, sumada las 4 tarjetas que comprarías para poder hablar, es más barato de lo que pagamos aquí en Ecuador. Aquí pagamos $36.
¿Es esa la joya de la corona? ¿No crees que debería concesionarse la administración? Eso es lo que nosotros estamos peleando. Sin embargo, el presidente es cauto, totalmente cauto, y no ha dado la ¿A autorización. qué le tiene recelo? A nada. ¿Por qué es cauto entonces? Porque el tipo quiere ver todas las probabilidades posibles. Quiere conocer en detalle qué es lo que estamos cada uno proponiendo. Y hay visiones distintas. Hay visiones que son más radicales, hay visiones que son menos radicales, hay visiones que se debe ir a un plazo más corto, hay visiones que se debe ir a un plazo más largo. Eso es normal en todo gabinete. Pero de ahí, si tú mañana le preguntas a Juan Sebastián, a Richard Martínez, a José Augusto, al vicepresidente de la República, todos van a estar de acuerdo en que se debe licitar una administración privada. Es administración privada, es decir, nosotros como Estado, Correa como Estado, Febres Cordero como Estado, para no irme solamente a Correa, todas las empresas que han sido administradas por el Estado son un fracaso. Sí. Tienen exceso de personal, entonces el amiguito del asambleísta, el amiguito de la ministra, el amiguito del ministro. Pero hay una calamidad económica y, como decía Santiago Basabe, lo que tiene que privilegiarse es el eje económico. ¿Cómo planteaba o cómo debía haber sucedido la innovación del eje económico, la activación de la economía en otros términos, con otras modalidades y con otras potencias, con otros sistemas que el señor presidente no llega a concebir todavía porque tiene, pero mire que ya se nos viene tal fecha, pero mire que las cosas ya no alcanzan. Yo tengo que tener para diciembre y yo tengo que tener y preparar para enero. Tengo que buscar fortalezas en ingresos. Tengo que achicar el aparato estatal. Tengo que innovar las empresas públicas, disminuyéndolas en su impacto de egresos, etcétera, etcétera. Y el presidente se detiene. ¿Qué le detiene al presidente? ¿Un celo ideológico frente a su antecesor o algo por el estilo? Yo he repetido esto con todas las disculpas al presidente, pero he repetido reiteradamente y el otro día casi me fulminan en el Palacio Presidencial. Pero Yo creo que en el plano económico el presidente ha demorado mucho en las decisiones que se tienen que tomar. O sea, perdió casi un año con los dos ministros de finanzas iniciales, con los dos ministros de economía. Y me parece que el gobierno lo tiene claro, es medianamente evidente eso. ¿Qué le tiene claro? Que perdió casi un año de gobierno con una política fiscal y económica en términos generales que era equivocada, que era errada, que era una continuidad con más menos cambios menores todos respecto al gobierno del expresidente Correa. Y el giro económico se da recién hace 10 meses aproximadamente con el ministro Martínez, donde se observa efectivamente que se intenta reordenar las finanzas públicas. Y ese es un proceso largo, no es una cuestión fácil de acercarse a los multilaterales, por ejemplo, de reperfilar la deuda pública externa, de generar la reducción del tamaño del Estado. Eso lleva tiempo y lleva complicaciones y necesita además de gente que esté dispuesta a decir lo que la gente, el común de los ciudadanos, no queremos escuchar. ¿Por qué no fue fácil para el presidente Moreno establecer las prioridades? Porque yo creo que él no tenía una idea global del problema económico enorme que tenía el país. ¿No tenía asesores? Yo creo que tenía asesores. Al inicio del gobierno tenía una idea parcial del problema económico, asumía que era un tema manejable, que se podía seguir por una línea medianamente similar a la del presidente Correa, y se encontró con que abiertamente no es viable. No había la mesa puesta. Y había que dar un cambio, había que dar un giro. Creo que el país está en eso. Pero insisto, me parece que hay una descoordinación en términos de vocerías, por un lado, y del momento político en el cual decir las cosas a la opinión pública, a la ciudadanía en general. En el tema de las concesiones, por ejemplo, yo creo que el país tiene que girar hacia eso. Tiene que hacerlo, no solo en CNT, hay una lista enorme de
de empresas igual o peor de ineficientes. Pero quizás en la declaración de Santiago Cuesta de hace unas semanas, cuando anuncia la concesión, hay un apresuramiento respecto al momento que vivía el país y un apresuramiento, a mí me parece, respecto a la forma en que hace la declaración, ¿no? Luego enseguida vienen algunas respuestas diciendo no hay balances de CNT, no hay cuentas claras, entonces ¿de dónde salen los 4.000 millones que vamos que vamos a recuperar? Claro, sí, seguramente es explicable, pero lo que la gente ve ese momento no es eso. Entonces, pensando nuevamente lo que decía Felipe al inicio, me parece que sí hay un problema de coordinación en lo político, en lo económico debe de verse, me parece, a distintas visiones y expectativas futuras de la vida política de cada uno de la gente cercana al gobierno. Hay gente que tiene expectativas electorales de mediano plazo, totalmente legítimas, hay otros que no. Y eso hace que la toma de decisiones o la capacidad de enfrentar a la opinión pública con noticias que no son agradables para nadie se vaya diversificando. Habrá gente en el gobierno que no le interesa decir lo que Santiago Cuesta ha dicho, por ejemplo, porque tiene un futuro electoral. Santiago Cuesta seguramente no lo tiene. El menú de la mesa chica le resultó conflictivo al señor presidente establecerlo. La priorización de las cosas está colapsada. El pensamiento de él, seguramente las prioridades que él quiso establecer fueron relativamente equivocadas. O consultó mucho, o pensó en demasía, reflexionó en demasía. Inquietante es la situación que nos ha dejado ver el señor presidente por su falta de concreción, digamos, su ausencia de liderazgo en el eje económico especialmente. Entonces, ¿qué supones tú ha acontecido en la mesa pequeña, Felipe? Yo pienso que Moreno, si uno hace una mirada un poco retrospectiva, Moreno no se imaginó este escenario. O sea, Moreno llegó al poder con el apoyo. Moreno era el presidente de la continuidad, con unos ajustes que había que hacer. Él dejó claro cuáles eran los ajustes de una famosa carta, creo que fue en el 2016, ya ni me acuerdo bien la fecha, pero que eran unos retoques al modelo de la Revolución Ciudadana. Él era un revolucionario, él era alfarista, era de Alianza País, él elogiaba a Correa, y ese escenario se dio la vuelta, y se dio la vuelta para generar una cosa. Y era radical. Era socialista, era revolucionario, pero eso cambió y se dio la vuelta y se generó un escenario que decía Santiago, muy complejo. ¿Por qué dio la vuelta? Yo creo que dio la vuelta porque el relevo de liderazgo político de un régimen populista, de un régimen caudillista, de un régimen que se articula políticamente alrededor de una figura como la de Correa, no puede hacer una transición de liderazgo. Un movimiento como Alianza País, que se articula alrededor de la figura tan potente de Correa, no puede hacer una transición negociada y pactada de liderazgo. Entonces, para Moreno, la única posibilidad de configurar un gobierno propio, con línea propia, con personalidad propia, con identidad propia, con visión propia, era romper con Correa. Lo otro habría sido estar permanentemente subordinado a la estructura de poder correísta. Entonces, en ese sentido, sí, o sea, Moreno desafió y se lanzó a romper la estructura de poder correísta. Y en mucho yo creo que la ha roto. La ha roto. Entonces, hay un proceso largo de descorreización. Lo que a mí me parece es que uno espera, se está descorreizando y esa es la transición, descorreizarse. Y el país necesita acciones. Ahora, ¿dónde yo veo el problema? Uno dice, las concesiones. Ya, perfecto. Es perfecto. Yo no voy a decir estoy de acuerdo o en desacuerdo. Esas las concesiones, vamos a las concesiones. Y armemos una estrategia clara, consistente, coherente, en donde también el presidente intervenga en el debate sobre las concesiones, de tal manera que
el país o el esfuerzo del gobierno sea generar un consenso, si es que eso es posible, estoy imaginando en otro tipo de gestión, generar un consenso alrededor de las concesiones. Entonces uno puede decir, ok, las concesiones, como dice Santiago Basabe, son necesarias e imprescindibles. Yo armo un buen plan de concesiones y salgo a jugarme por las concesiones. Pero aquí no. Sale Santiago Cuesta. Después el vicepresidente en varias reuniones dice, no, eso no es una decisión que está tomada, se echan para atrás y uno dice, y entonces, ¿qué hay detrás de las concesiones? ¿Están los intereses de Santiago Cuesta? Le bombardean al señor Santiago Cuesta a través del Twitter, a través de los medios de comunicación, se convierte en una figura polémica, en un flanco Claro. de críticas en contra del gobierno. Pero estoy tratando de graficar el problema. El acuerdo es política económica. Entonces Santiago dice, sí hay rumbo, ahí está el FMI. Ok, ¿vamos a ir al FMI? Vamos, ya, vamos, nos vamos a negociar un acuerdo con el FMI. Pero han venido negociando el acuerdo con el FMI desde hace algunos meses atrás. Se daban algunos signos evidentes de que en esa dirección se movían. Ok, que el presidente, que el gabinete, que el vicepresidente, que los asesores digan, generen hasta donde sea posible el consenso alrededor de eso. Eso me parece a mí que le falta al gobierno. Objetivos más claros, definiciones más claras, nos vamos a un modelo de ajuste económico con un programa con el fondo que nos van a poner tanta plata, pero allá nos vamos. Entonces lo que no hay es continuidad. No hay continuidad, no hay consistencia política en las acciones del gobierno. No hay una estructura de gobierno que jale la conducción política del gobierno en direcciones claras. Claro. Yo qué sé, el seguro social. Todos estamos aterrorizados de lo que pasa en el seguro social. Los que estamos a punto de, bueno, no a punto, pero cerca de la jubilación. Ya te confesaste. Nos asusta. Entonces ahí tendría que el gobierno, el presidente, decir, miren el tema del seguro social y empujar esos temas, estar presente en el debate público, porque es en el debate público donde se generan los consensos, las orientaciones. Eso yo no veo al presidente. Entonces la sensación que yo tengo es esta sensación de, Santiago Cuesta trata de ponerlo de la manera muy elegante, ¿no? El presidente quiere ver todas las probabilidades. Todos los escenarios. Todos los escenarios, y está bien, pero hay que decidir un escenario y hay que ir con fuerza por ese escenario, porque de lo contrario, la sensación es que esta transición no avanza. No avanza. Nos descorreizamos y esperamos. Le nombran al nuevo vicepresidente. José Hernández escribe un artículo muy bueno que dice la suerte de Moreno, que se da una nueva vida. ¿Y esta nueva vida dónde está? No la utiliza. Y en esta reestructuración del gabinete, de los gabinetes del vicepresidente ahí, esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Continuidad de las acciones. Yo creo que es un gabinete más cohesionado. Yo tengo esa impresión. Quizá la figura de Santiago Cuesta es una figura ahí que introduce ruido, que introduce tensión, ¿no? Figura polémica. Claro. Figura polémica que capta críticas. Anda, ahí he visto unas polémicas a través del tuit con el expresidente, dándose de palos. No sé si sea parte de la estrategia. Pero la frase de Santiago es bastante buena. Dice, le resulta difícil el maridaje entre economía y política al señor presidente. Entiendo que ese párrafo quiere llegar a ese destino de comprensión de la gente. Sí, porque siempre es difícil tomar decisiones económicas. A nadie le gusta que le aprieten el bolsillo en ningún país del mundo. No solo es acá, no es un tema exclusivo del Ecuador. El tema es que la gente, los ciudadanos tenemos que convencernos que eso es imprescindible. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué quiere el señor presidente? Ese es el punto. O sea, por un lado hay el discurso que me parece que es coherente. Todos tenemos que ajustarnos acá. Hay que hacerlo, no hay otra vía. Por ahí es. Pero al mismo tiempo el gobierno da señales contrapuestas. Te dice, nos vamos a ajustar,
hay que tomar estas medidas económicas, estas medidas en las finanzas públicas, pero al mismo tiempo crea una subsecretaría de anticorrupción, por ejemplo. Entonces, más allá de que la subsecretaría tenga 100 personas o tenga 10, lo que la gente escucha y entiende, dice, a ver, me estás diciendo que tenemos que ajustarnos económicamente, pero al mismo tiempo creas más burocracia. Quizás no es en términos numéricos, en términos económicos, quizás no hay una inversión Una enorme. carga impresionante. Quizás no la claro. hay, quizás Sí. solo trasladaron personas, quizás es eso. Pero eso la gente, el común de los ciudadanos, no lo entiende así. Entiende como una visión del gobierno para la ciudadanía y una visión distinta casa adentro. Y eso genera tensiones, eso genera el descenso. Claro, en la en gente decía, credibilidad, pero si hasta el popular. Rodríguez y lo está haciendo bien, ¿para qué Claro. crea otra? Y claro, es que eso es lo que la gente entiende y está bien que lo entienda. Si el problema no es de la gente, el problema es Ya. la decisión del gobierno que es contradictoria en ese sentido. ¿Y los testaferros en qué quedaron? Quedaron solamente en mención. Hay algo que me gusta cada vez que voy a los programas de radio y me entrevisto con mis amigos periodistas, es que cuando los periodistas opinan y dicen la gente, el pueblo, Ujú, ellos interpretan a la gente y al pueblo. ujú, Yo encuesto, yo sí sé lo que piensa la gente y el pueblo. ujú. De economía a la gente no le importa nada. De corrupción tampoco. El principal problema de los ecuatorianos es la falta de empleo. El segundo problema es un problema creado por medios de comunicación, que es la inseguridad. Sin embargo, Ecuador es uno de los países más seguros de la región. Solamente ¿Así nos tanto? superan, no solamente nos superan Chile y Uruguay. El resto son todos más inseguros. Pero nos hemos dedicado a la inseguridad Ya. vende, la prensa amarillista vende. ¿Qué es lo que encontramos con un presidente? Liderazgo. Bueno, si no es liderazgo, haber tumbado del pedestal en el que se encontraba el señor Correa, que era dueño, amo y señor y emperador durante los últimos 10 años en este Ujú. país, bueno, pues si eso no es liderazgo, ya no sé qué le podemos llamar liderazgo. Aquí se confunde mucho pragmatismo con dogmatismo. El presidente Moreno es un hombre ¿Pragmatismo con dogmatismo. Ah, dogmatismo. Sí, el presidente Moreno es un hombre de izquierda, totalmente de acuerdo que es un hombre de izquierda. Pero es una izquierda inteligente, una izquierda sana, una Ujú. izquierda pragmática. Tú tienes que convencer al presidente de que tu producto, el que le estás vendiendo, qué causas y efectos va a producir. Y tenemos que hacerlo. Nadie está en contra de la concesión de la administración de las empresas. Ahora es muy sencillo decirla, vamos adelante. Te encuentras en una empresa que no tiene balance. Entonces estamos rehaciendo balances. Cuando tú empiezas a rehacer balances, Gonzalo, te puedes tomar 3 años. Simplemente en rehacer balances. Porque tienes que hacer una auditoría forense de los últimos 7 años, si es que quieres ser serio. Tienes que presentar los balances para poder determinar, primero, cómo es la realidad de la empresa. No es tan sencillo. Todo el mundo dice, sí, vamos a las concesiones, vamos. Ok, vamos, ¿cómo? ¿Qué empresa te compra, qué empresa te va a pagar 4.000 millones de dólares, que te puedo dar la explicación, Santiago, cómo, de dónde salen, y te vas a quedar aterrorizado cuando te demuestre de dónde sale? ¿Qué empresa seria viene a administrar una empresa y te va a pagar 4.000 millones si no tienes balances? Si tú quieres vender esta radio, Gonzalo, tienes que tener balances. Desde luego. Entonces, si no hay balances auditados de ninguna empresa, te voy a poner un ejemplo más claro todavía. El otro día le pregunté a un miembro de Fedelec, al sindicato de la Federación de Electricidades. Le dije, usted que me dice que sí hay balances, porque en un momento tenso de las reuniones hemos tenido varios tensos. Sí tenemos balances. Le digo, perfecto, ¿me podría decir cuánto venden las eléctricas en el Ecuador? Me dijo 2.200 millones. Y la realidad, ¿sabes cuánto es? Nadie lo sabe. Yo me he tomado la molestia de averiguarlo una por una. Hay 21 empresas eléctricas en el Ecuador, está CENEL, está CELEC, hay PRIS en Manta, y me tomé la molestia de verificar cuántas. Nadie tiene la información. Ahora sí digo, soy protagónico en eso, tengo yo la información. Vende más de 5.000 millones de dólares. Y el presupuesto de CELEC y Capaz de CENEL no concesionarlas. nuevamente, Eso es lo que en esa campaña se encuentran las empresas públicas. por supuesto, y te lo voy a poner ahora el ejemplo, porque sus sí debemos, estamentos así como te dirigentes, puse sí. el ejemplo de las tarjetas de Sí, crédito, sí.
te voy a decir, en Chile el kilovatio hora vale 11 centavos para hogares. Aquí la dignidad, la tarifa de la dignidad vale 9. Los gringos ricos, miserables, yankees, go home, pagan en la Florida 10 centavos, en California 11 centavos en la Florida. En España los españoles, primer mundo, 12 centavos el kilovatio hora. Andorra, 11 centavos. En Ecuador la tarifa de la dignidad, la de los pobres, es 9, con una gran diferencia. En el Ministerio de Energía Eléctrica están todos los activos, pero los pasivos están en el Ministerio de Finanzas. ¿Y cómo será la barbaridad que aquí decimos que estamos subsidiando a los que nos pagan 9 centavos? El que me cobra 10 centavos en Estados Unidos, el gringo loco, go home, el imperialismo norteamericano, gana plata. Aquí los pasivos están en el Ministerio de Finanzas. Es decir, el Ministerio de Energía Eléctrica tiene las hidroeléctricas, las termoeléctricas, las eólicas, todas las tiene sin pasivos. No deben 2 reales, el que debe es el Ministerio de Finanzas. Y aún así nos dicen que les cuesta 14 centavos de dólar el kilovatio hora para poderlo producir, entregar y distribuir. Es una barbaridad, le están robando al pueblo ecuatoriano. Decir eso es polémico, Santiago Cuesta es polémico. Sí, soy polémico. Yo digo la verdad, yo tengo 64 años, cumplo 65 en mayo. Solamente mi amistad con el presidente Moreno me hace caer en ¿Te el ha dado gobierno. ganas de botar la toalla? Pero no todos los días. Y a mi familia más. Mi familia quiere que me regrese. Yo soy de Guayaquil, vengo a Quito. No es agradable ser insultado. Si a mí me pagaran un centavo por cada insulto que me han pegado en Twitter, la revista de Sam Walton sería más pobre que yo. Te hago la pregunta. Entonces, es muy sencillo criticar, estar del otro lado de la mesa. Ahora siéntate en una empresa y tienes que sacar $1.000 millones de dólares para pagar sueldos. Todos los meses. ¿Cómo lo sacas? Con un gobierno desprestigiado que nos los dejó Correa. Pero no hay liderazgo. ¿No hay liderazgo en qué? Se toman decisiones como subir el combustible. ¿Vos dices por riesgo país de lo desprestigiado internacionalmente Pero o por supuesto, internamente? no, internacionalmente. En el exterior, claro. Pero el presidente tomó, no hay liderazgo, y el presidente tomó decisiones que no tomó nadie. Subió los combustibles a todo el sector industrial. Y vamos a terminar llegando en un momento determinado a tener los combustibles a precio internacional. Ya basta la alcahuatería de financiar a los ricos. Señores, para que tengan una idea, los sectores industriales en el Ecuador consumen 500 millones de galones de diésel al año. Hasta antes de la medida se le daba $1.50 de subsidio. Es decir, a los ricos les regalábamos 750 millones. Si yo esa plata se la destinara al Seguro Social, en 4 años solucioné el problema del Seguro Social que me está diciendo. Pero hay que tomar con liderazgo, hay que llegar y decir, señores, se acabó la época de la vagancia, porque es muy fácil decir al de al lado, que el de al lado pague la cuenta. Mientras a mí no me toquen, lo que decía Santiago es correcto. Las medidas económicas son muy duras y tienen un costo político que el presidente, con liderazgo y con mucha resignación, dice, yo no estoy pensando en la próxima elección, yo pienso en la próxima generación. Culto al ídolo, como teníamos con Rafael Correa. Los invito, señores, vamos a ver cualquier oficina gubernamental. No hay una foto del presidente. No nos permite utilizar, tú lo dijiste hace un minuto, Santiago, el que fue electo fue Moreno. El que goza de credibilidad es Moreno. Efectivamente, yo ni gozo de credibilidad, ni soy conocido, y no me importa, y no quiero ser político. Pero el presidente Moreno nos tiene prohibido utilizar su imagen. No podemos publicitar al personaje más importante del gobierno. El señor Michelena el año pasado gastó $3 millones en publicidad. El gobierno de Correa gastaba 300. Y me decían a mí, ¿qué diferencia en el mensaje de Correa? ¿Cómo Correa? Los Alvarados son unos genios. No son unos genios, rateros. Esos son. Con 300 millones, cualquiera de los 4 que estamos aquí, hacemos una campaña publicitaria espectacular a favor del gobierno. El gobierno, en este momento, ese señor que acusan que no tiene liderazgo, decidió que él no gastaba 300 millones en publicidad, que él los gastaba en hospitales, en sillas de ruedas, en camillas. ¿A dónde va este gobierno, el presidente Moreno? ¿Por qué ser el objeto de esta cita? ¿A dónde vamos? Estamos arreglando la economía con el Fondo Monetario. Llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario no es cosa sencilla, no toma 2 meses, toma meses y ya hemos llevado un buen recorrido. Estamos llegando a un acuerdo para optimizar todas las empresas del Estado, las que no se puedan
concesionar su administración, las llevaremos a ser más óptimas. Estamos reduciendo el tamaño del Estado, que hay que hacerlo, y todos saben que hay que hacerlo. No podemos tener gasto que los ecuatorianos paguen tarifas de $34 cuando el resto de América Latina paga $6. ¿Por qué? Por la ineptitud de nuestras empresas. ¿Por qué usted paga 64 centavos de kilovatio hora en Guayaquil? 64. 6 veces más de lo que paga un europeo. Y yo no gano 6 veces más de lo que tiene la economía europea. Países más ricos que el Ecuador pagan a menor precio y trabajan con generación termoeléctrica, no con generación hídrica. Entonces, esa es la parte. Tenemos que decirle la verdad al Ecuador. Les puede molestar a muchos. Muchos quieren que se corra. Bueno, pues un niño nace, como es un gobierno que es un niñito que nace, empieza gateando, luego caminando, luego trotando, luego corriendo. Este gobierno lo está haciendo poco a poco. Puede ser no del agrado de muchos, pero yo tengo las encuestas que me dicen si estamos de acuerdo en que la pregunta depende de cómo la haga. Si dice mañana, ¿está usted de acuerdo que en Chile le cobren $6 por una tarjeta con 5 gigas y 300 minutos de conversación y en Ecuador le cobre 36? Yo te diría que el 99% te va a decir que no. Pero, Santiago, el gobierno del presidente Moreno está en este ciclo de que la gente no sabe realmente si apoyarlo o reclamarlo, por ponerlo en esos términos más comprensibles para el público. ¿Por qué ha ocurrido esto después de que generó una expectativa positiva extraordinariamente buena? ¿Le ha faltado decisión? ¿Le ha faltado un guión? Yo creo que ha tenido problemas políticos también muy fuertes del gobierno. Desde que se inició el periodo del presidente Moreno, no hemos tenido semana donde un tema de corrupción, por ejemplo, no haya estado presente. Entonces yo creo que esas cosas también dispersan, generan perder la atención sobre los temas de fondo. Y pensando ya más bien en lo que debe venir, yo creería que a la salida de las elecciones seccionales, no antes, sino a la salida de esas elecciones, ese tercer año de gobierno del presidente Moreno que está por empezar debería ser el clave y el decisivo para estas decisiones económicas difíciles, duras, pero que inevitablemente me parece que el país debe asumir. En mayo va a haber una rearticulación del poder en lo seccional, en lo cantonal y lo provincial. Seguramente esos nuevos actores políticos se van a acercar al gobierno, como suele suceder, un tema financiero, económico financiero, y creo que ese es el momento que el país espera para que estas medidas ya tengan una forma más clara para la población hasta concluir el tercer año y que en el cuarto año empiecen a consolidarse en alguna medida. A un técnico realmente internacional con sede en Washington, Augusto de la Torre, que estuvo recién por acá, le preguntamos ¿hacia dónde, en qué estado se encuentra el arreglo con el Fondo Monetario Internacional? Nos contestó esto que me parece muy importante para que lo escuchen ustedes. El acceder a los servicios financieros es particularmente importante porque le va a reducir al país la dependencia que ahora tiene de los mercados financieros internacionales. Una buena parte del financiamiento que el país necesita para completar sus correcciones macroeconómicas vendrían de fuentes que nos darían financiamiento con plazos mucho más largos y en mucho mejores condiciones. Tomen ustedes en cuenta que el Fondo Monetario y el Banco Mundial y el BID son como cooperativas, en donde la tasa de interés que estas instituciones cobran es la misma para todos los países. La diferencia de los mercados financieros internacionales que le cobran a Perú 3,5% o 4% del Ecuador 11%, el Fondo Monetario le cobra a todos sus miembros la misma tasa de interés. Y lo hace y el financiamiento del Fondo Monetario facilita las correcciones que el país tiene que hacer. Los países van al Fondo Monetario cuando tienen que hacer correcciones macroeconómicas. Esas correcciones macroeconómicas son siempre difíciles, requieren de consenso político, requieren de un esfuerzo de los ciudadanos, requieren de una buena explicación, etcétera. Y los países a veces confunden, piensan que el fondo es la causa de los esfuerzos que el país tiene que hacer. Cuando el país va a tener que hacer esos esfuerzos con o sin el Fondo Monetario, y hacerlo con el Fondo Monetario le da un marco de orden y de disciplina a todo el proceso. Debería ayudarnos a mejorar la credibilidad.
y al mejorar la credibilidad del país en su política económica debería ayudar lentamente a que vayan bajando las tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Y eso es fundamental. Lo que nosotros creíamos es la precisión que nos hizo ayer de la Torre, en el sentido de lo conseguido hasta este momento, que celebraba el analista ecuatoriano, que se ha logrado arribar a un escenario ya más definido en los organismos internacionales en apoyo al Ecuador y a su política. Porque sin ese eje económico recompuesto no tenemos futuro, ciertamente, Felipe. El camino está trazado, ahora está trazado. Y ojalá... Con estos primeros resultados. Sí, o sea, ya está, hay una misión del fondo aquí hay una misión del fondo aquí en el Ecuador. Hubo un comunicado de uno de los voceros del fondo. El camino está trazado. Lo que queremos saber los ecuatorianos y lo que queremos debatir los ecuatorianos, y debatir con transparencia, debatir en estos espacios, debatir con el ministro, con el presidente, es que ese es el camino que efectivamente requiere el Ecuador. Así que no es digamos, que hay una emergencia que enfrentar, pero que el camino que se ha tomado para enfrentar esa emergencia es el camino correcto. Ahí, alrededor de ese problema, de esa definición de política económica, tiene que instalarse el gobierno. Ojalá lo haga. Y lo otro es, me parece una barbaridad lo que dice Santiago Cuesta respecto de las empresas públicas que no tienen balances, ¿cierto? Uh-huh. Porque si no tienen balances y no se puede hacer las concesiones, entonces ¿cómo sale a anunciarse las concesiones? Estas son las inconsistencias que yo creo uno ve en el gobierno. No hay balances, entonces nosotros reclamamos. Pero bueno, vamos. Era inimaginable que no hayan balances. Vamos a las concesiones, el gobierno anuncia las concesiones. Y cuando anuncia las concesiones, se da cuenta que las empresas no tienen balances. Primero habría que enterarse de que las empresas no tienen balances para anunciar. Entonces, no a anticipar una decisión, una política, y luego dar marcha atrás y hacer una declaración como la que está haciendo en este rato Santiago, que uno dice, entonces ya no va a haber concesiones, porque no hay balances. Cuidado. Porque los balances toman 3 años y el gobierno le faltan 2. Entonces... A ver, señores, primero, yo dije que no hay balances, lo sigo diciendo. Y la barbaridad la han cometido desde hace 20 años. Sí. Sí, o sea, eso no ya sabemos. Eso sabemos. Ahora te voy a explicar. Lo que pasa es que cuando tú pones un poco de imaginación económica, encuentras soluciones a todos. ¿Qué es lo que hemos decidido nosotros? Estamos trasladando todos los activos a una nueva empresa. Y lo he hablado con Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción, y lo he hablado con los trabajadores. Todos lo saben. Que tú no lo sepas es distinto. Porque yo estoy oyendo lo que tú acabas de decir. Yo no te digo, pero no he dicho que no van a ir las concesiones. Tú pones palabras que no he dicho yo. Pero eso se desprende de lo que tú dices. No, es que se desprende... Claro. Sí, pero lo que pasa es que se desprende de un peral, un nogal, no. Tú quisiste entender eso, y yo lo acepto y lo respeto, y tú tienes tu libertad de expresión. Pero usaste una palabra equivocada, barbaridad. Entonces te voy a explicar la barbaridad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trasladando todos los activos a una nueva empresa. Esa nueva empresa arranca con balance cero. Su única responsabilidad es llevarse los pasivos laborales. Queda el cascarón. El cascarón va a ser auditoría forense. Y se pueden demorar los 3 años. Pero la nueva empresa puede salir a concesión. Esa sí tendrá un balance estudiado, previamente hecho. Créeme, no somos novatos, sabemos hacer las cosas. Y eso está hablado con los trabajadores, está hablado con la Comisión Nacional Anticorrupción, lo ha hablado con los legisladores, lo hemos hablado con periodistas, lo hemos hablado con todo el mundo. Y les he pedido a ellos que cuando hagamos el proceso de licitación para establecer las bases de la licitación, los vamos a invitar a que todos la aprueben. Y si alguien está en contra, que por favor nos los haga notar. Luego iremos a la adjudicación, que la aprueben ellos. Le dije yo a Jorge Rodríguez, ni siquiera queremos participar. Les cedo a ustedes el derecho que ustedes tomen la decisión cuáles son las que se van a adjudicar. Sí, no creas que no tenemos una solución. El problema es que los periodistas deciden una cosa y dicen, el pueblo. No, son ustedes, no es el pueblo. Ustedes tienen una manera de pensar
crítica, yo la respeto y te la respondo. Pero eso no significa, primero, ni que hay barbaridad en lo que estamos haciendo. Sabemos lo que estamos haciendo, lo sabemos hacer bien, se lo estamos comunicando a la gente que tiene que ser comunicada. Porque para mí más importante que decírselo a los periodistas es decírselo a los trabajadores. Si no cuento con el apoyo de los trabajadores para poder hacer una concesión, entonces no la puedo hacer. Por eso tengo que darle chance a los trabajadores. Los trabajadores, una vez que lo aprobaron, empezamos a darlo a conocer. Entonces hay que tener más cuidado con las palabras y hay que plantear los problemas de otra manera, ¿no es cierto? No hay como salir y decir, no hay esto que acaba de decir Santiago, que plantee la solución y que diga, en esa dirección estamos caminando. Esa dirección estamos caminando y que evite al gobierno caer en confusiones y en contradicciones. No, evitamos a los periodistas caer en confusiones. Bueno. Evita a los periodistas. No. quedamos? El gobierno no tiene confusiones. No. No. Bueno. Todos dicen, el problema es que se Me pare- tergiversó la No. palabra concesión. Me parece La que gente ese es- habló de privatización Digamos, y todo el mundo dijo, no se va a privatizar, se van a entregar la administración. ¿Te estás ahorrando reclamos de Palacio? No. Porque estás inconexo. ¿Por qué? Porque dices una cosa y Yo lo que dije es, manifestarte a ver, antes lo que he otra dicho cosa. yo es, yo hablé de concesión. Los correístas empezaron a gritar inmediatamente que era privatización. La palabra concesión la tergiversaron tanto que la denostaron a tal nivel que ya no la queremos usar. Ahora queremos usar, vamos a licitar la administración privada de las empresas. Es una concesión de la administración. ¿El señor presidente quiere privatizar o concesionar? Nuevamente, sigue utilizando la palabra privatizar. La privatización no se puede por No, ley. te estoy Es lo mismo que pidiendo. me preguntas si el presidente quiere matar a los que salgan a manifestar en las calles. Es una pregunta absurda, Gonzalo. El presidente y el dice que ejemplo quiere también es un poco absurdo. No. Es que tengo que volver. Me lo repiten a cada rato. Por eso digo, dañaron la palabra concesión. Siempre se habló de la concesión de la administración. Nunca la propiedad se mantiene 100% en el Estado ecuatoriano. Paremos de decir lo que no es. Estamos desinformando a la gente y mi obligación es informarla. Yo soy polémico, yo soy firme, yo no tengo pelos en la lengua, yo digo las cosas como tienen que ser, o por lo menos como yo las creo. Pero el Entonces, léxico más bien procede de ustedes, no de nosotros. no, procede de mí, no de ustedes, de mí. Yo utilicé una palabra que fue ¿Tú concesión de la administración. ¿No te unes a los otros sectores de No, Palacio? no, yo me uno a todos. Lo que pasa es que estoy salvaguardando las personas que hicieron declaraciones que son complementarias a la mía. Yo dije concesión de la administración y todo el mundo gritó privatización. El gobierno sale a respaldarme diciendo lo que el señor Cuesta quiso decir es que vamos a entregar la administración al sector privado. La concesión no es quitarle a una empresa pública y cederle a una empresa privada a cambio de una propina o una peyorativo. inversión. Sí es peyorativo, te pido disculpas. Sí. O sea, la concesión es una forma de modernizar el Estado, no es necesariamente privatización, son medidas de cara a reestructurar el tamaño del Estado, pero son distintas y la concesión no implica que la propiedad salga del Estado. Pero a mí me parece que hay un tema que No está claro. que asumo que el gobierno lo deberá estar valorando, y es que en la medida que se camine a esas concesiones, casi digo privatizaciones, esas concesiones, el camino es largo en términos de lo observable por la ciudadanía, de lo que la ciudadanía ve y palpa. Y ahí creo que es necesario medidas económicas mucho más puntuales, coyunturales, que la gente las vea. O sea, que la gente vea que efectivamente se está concesionando esto, pero el empleo ha mejorado de aquí a 12 meses. Que la gente vea que en otros sectores de la microempresa, por ejemplo, se ha mejorado en el corto plazo y vamos a esperar, no necesariamente se hace este razonamiento, pero sí creo que para que el apoyo popular se mantenga respecto al gobierno y las concesiones efectivamente puedan ser viables, se necesitan esas cuestiones muy puntuales para que eso vaya amortiguando el golpe que es inevitable que da cualquier proceso de ajuste del Estado, de ajuste cercana a una definición del presidente. Sí, claro. Pero por supuesto lo conversamos todos los días con el presidente, sigue dando las directrices. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión por primera vez. Los sindicatos, todos los sindicatos y los gerentes de las empresas públicas. Y simpático, se había pedido que se disminuya el 10% de la masa salarial. Los administradores de CNT, la empresa que estamos hablando y que hemos hablado tanto,
se acercaron con un ofrecimiento del 16% de reducción de la masa salarial. Ellos nos dijeron, vean, por este camino debemos caminar. Es mucho más importante, porque están empezando por fin los sindicatos y los empleados a colaborar con el Estado en decirnos, ellos conocen mejor. Yo les había reclamado anteriormente, ustedes fueron, se callaron la corrupción de Glass, la corrupción de Correa, la corrupción de todo, porque ustedes sabían lo que estaba pasando, ustedes sabían qué es lo que estaban robando, ustedes sabían que estaban comprando porquerías. Y ahora nos vienen con soluciones. Yo aplaudo al señor Chica, al sindicalista de CNT. Sí. ¿Cuándo he oído que un ministro aplaude a un sindicalista? Normalmente los denostan a toditos. Yo estoy diciendo, yo lo aplaudo. Nos pegó un estirón de oreja. No, señor, no es el 10. Por aquí fácilmente reducimos el 16%. Interesante que los sindicatos colaboren, y yo ayer lo dije. Señores, los sindicatos son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Lo que pasa es que no se puede ir de radio en radio, de televisión en televisión, dando todas las explicaciones. Sí, el pueblo merece que se le explique todo, pero cuando esté terminado. Y para poder socializar las cosas hay que comunicarlas, porque de lo contrario, Pero mañana tú de sales a las nuevo 11 de la armas mañana, no lo unos entiendes. puntos suspensivos, Santiago. Por supuesto, siempre van a haber puntos suspensivos. Esto Tú continuará. llamaste propina 4.000 millones. Ojalá mañana nos dieran propinas de ese nivel, hermano. Gonzalo, 4.000 millones. Correa, te voy a poner una comparación más simpática. Ujú. Correa intentó vender el 50% de la empresa en 600 y no lo pudo. Y yo tengo ofertas de 4.000. ¿Cómo así? Porque somos locos, no sabemos las cosas cómo hacerlas. No. Felipe. Vamos paso. Yo creo que no se trata de autocalificarse de polémico. Yo soy polémico porque yo digo las La verdades. plena. No se trata de eso. Ujú. Se trata de ser un buen gestor político, de facilitarle las cosas al gobierno, de tener Presidente. al presidente, de transmitir claridad respecto de la gestión. ¿No? Dice, yo soy polémico. Yo digo las verdades. No, si no se trata de ser político, se trata de ser Lo que él quiere decir un es que gestor es de la realista. política, un gestor de la política que ayude al gobierno y ayude al país y no genere tal cantidad de distorsiones y de Lecturas. confusiones. Entonces, cuando uno oye dice, estamos totalmente claros en el gobierno, entonces ya surge un signo de interrogación. Los periodistas hablan en nombre del pueblo. Bueno, algunos se toman el nombre del pueblo, otros no. Yo manejo encuestas. Vean las encuestas y vean cómo las percepciones de la opinión pública son percepciones muy distintas al discurso que algunos funcionarios están manejando. Necesitamos garantizar la liquidez. De lo contrario, estamos perdidos, Santiago. Allí, ¿qué nos falta? A todos los ecuatorianos. No sé, yo creo que a los ecuatorianos nos hace falta concientizar más que tenemos un problema muy serio y que salir de esto va a ser difícil. ¿Está en riesgo el formato monetario inclusive? No creo que necesariamente No la tanto. dolarización, pero me parece que es una cuestión similar con las distancias del caso. Pero puede llegar a un punto de inflexión complicadísimo. Que esperemos no llegue a suceder, pero en alguna medida es como la salida del Ecuador a inicios de los 80, luego de ese boom enorme de petróleo, de recursos, de abundancia, que al presidente Hurtado le tocó lidiar con todo el problema económico y presupuestario. En esa medida es algo parecido al gobierno de ahora. Y creo que ahí se necesita que tomemos conciencia de eso, por un lado los ciudadanos, pero también del gobierno, tener decisiones mucho más coherentes, que vayan en la misma línea, que tengan una vocería política, una vocería económica. ¿Y esto debe comenzar en Palacio? Y eso yo creo que debe comenzar en el Palacio de Carondelet, evidentemente. Ujú. Siempre se generan las noticias en el Palacio. Los voceros son una de las personas que siempre trabaja en la mesa chica. O habla Juan Sebastián, Claro. o habla María Paula, habla Michelena, habla Paul Granda, habla Richard Martínez, habla el vicepresidente o hablo yo. Claro, pero hay tríos de 4, a veces no. No, yo creo que ¿No? somos 7 de 7. Ah, ya. No, Gracias, Santiago. Gracias a Muchas ti, gracias, Gonzalo. Felipe. Muchísimas gracias también, Santiago. Buenos días. 92.5. Transmitiendo con 5.000 watts